¡Buah! Acabo de hacer todos estos modelos y además con toda esta información y en un tiempo récord. Y si me das un momento, te enseño cómo. Pero además, y más importante, nos conviene reflexionar sobre lo que conlleva este nuevo paradigma. El vídeo lo dividiremos en 4 partes. La primera parte será la instalación del entorno, y esta la haremos en forma de speedrun. Ya que hay muchos recursos en internet que se centran justamente en la preparación del entorno, prefiero ahorrar tiempo aquí y poder utilizarlo en otros apartados en los que os pueda dar más la lata. El siguiente bloque será el bloque principal, donde aprenderemos a utilizar los prompts, cómo se componen y construiremos nuestro primer modelo. Será aquí donde definiremos el pensamiento de la máquina y cómo queremos hacerla trabajar para nosotros. El siguiente bloque será donde le añadimos chicha al modelo que hemos generado. Lo detallaremos, le añadiremos contexto y le introduciremos las capas de información que comentamos en la intro. Y por último, y para mí la parte más importante del tutorial, que es la que hace este vídeo una especie de caballo de Troya, porque va en consonancia con la vocación real del canal, y es la que realmente nos puede hacer un pro de este nuevo paradigma. Haremos una breve reflexión crítica sobre la implicación y el uso de estas tecnologías en la arquitectura como disciplina. Nuestra primera parada es la página de GitHub del desarrollador de la herramienta, que nos deja todos los recursos Package Manager, que es el UV. Esto es simplemente el traductor que le dice a Rhino cómo hablar con Claude para que se entiendan. Nos dice que lo primero que hagamos es ir a Rhino, buscar Rhino MCP y hacer install. Rhino Package Manager, MCP, Rhino MCP, install. Instalamos. Ahora sí que instalamos el UV. Copiamos el comando, /cmd, abrimos la cmd, copiamos esto que nos dice aquí, dejamos que corra. Siguiente paso. Ahora en Claude tenemos que copiar esto de aquí, Claude, por aquí, entramos por acá, developer, edit config, editamos sin miedo este archivo JSON y le pegamos el contenido que habíamos copiado. Control S, cerramos. Pues así de fácil nos hemos quitado la instalación de encima y ahora sí podemos pasar al bloque principal del vídeo, a la parte divertida donde realmente comenzamos a modelar, o Claude a modelar por nosotros, y por fin os puedo explicar de qué va este workflow al que tanto me refiero. Consiste en fragmentar en diferentes momentos el proceso de modelado y no hacerlo todo de golpe. De esta manera se lo hacemos más accesible a Claude, nos entiende mucho mejor, no se le fríe el cerebro y nosotros obtenemos resultados que son mucho más útiles para nosotros. Y el truco está en que en cada una de estas fases le entregaremos a Claude una información específica en forma de unos prompts especializados para que él sepa exactamente lo que hacer y nos dé lo que queremos en cada momento. Resulta crucial que antes de empezar a ver cómo construir estos prompts, entendamos realmente por qué narices estamos utilizando la inteligencia artificial y qué esperamos de ella. El punto fuerte de esta herramienta es justamente el de sorprendernos. Por lo tanto, no nos interesa decirle al modelo exactamente lo que queremos hacer porque le limitaríamos su potencial de exploración y de flipar, así como tampoco nos interesa dejar ni muy vago ni muy amplio las diferentes instrucciones que le daremos a la inteligencia artificial. Todo el contenido del prompt va a atacar este punto gris en medio de estas dos situaciones. Le definiremos ciertas características del proyecto, pero aún así le dejaremos ese espacio para sorprendernos. Ahora sí, pasemos a diseccionar el prompt. La primera parte no tiene ningún misterio. Simplemente le establecemos el rol. Le dejamos saber qué disfraz se va a poner para trabajar en este proyecto con nosotros. Y el segundo apartado es donde le paramos las patas a Claude cuando quiere pasarse de listo. Ya sea porque nos da unas geometrías completamente destrozadas, abstractas y desfragmentadas, o porque se pasa de simple o de fumeta. Y como nosotros no queremos nada de esto, entra en juego este apartado, en donde a través de prueba y error introducimos una serie de reglas en las que vamos corrigiendo comportamientos que tiene Claude de manera estándar o debido a otras partes del prompt que le estamos introduciendo. Y fue editando que me di cuenta que no expliqué una de las partes más cruciales de este apartado, que son las capas. Pues no solo porque si le pedimos una organización por capas tendremos un modelo más organizado y más fácil de navegar por sus diferentes elementos, sino porque además si le estamos diciendo que haga una capa que se llame montantes del edificio y otra que se llame chimenea, pues lo más probable es que estemos condicionando nuestro edificio a tener esos elementos y por lo tanto también el tipo de edificio que estamos haciendo. Y así llegamos al apartado número 3. Consiste en coger a Claude y pararle el carro. Le diremos que pare de generar el prompt y que no modele.
Porque primero queremos comprobar de que no se le ha ido la cabeza y que nos está entendiendo. Y en lugar de que comience a construir sobre la marcha, le diremos que nos dé un concepto sobre lo que pretendía construir. Y así conseguimos evitar perder el tiempo y los tokens que perderíamos si comienza a edificar cualquier cosa y vemos en mitad del proceso que está haciendo un despropósito. Y la segunda parte del truco es complementar este archivo de prompt con otro en donde figura una lista súper infinita de operaciones formales y tipológicas. Y entonces le diremos a Claude que antes de entregarnos el concepto que nosotros verificaremos del paso 1, elija una serie de operaciones de esta lista. Y con esto estamos implementando de una manera un poco forzada o artificial creatividad dentro del modelo que nos genere Claude. Cada nueva iteración tendrá una combinación de estas operaciones diferentes. Lo mejor de todo es que en todas las pruebas que he utilizado esta lista de operaciones frente a las que no los he utilizado, la precisión constructiva que se consigue en los modelos generados es mucho mayor. Y ahora que ya sabemos de qué van los prompts, podemos pasar a construir. Y ahora con los dos programas ya abiertos, lo primero que tenemos que hacer es escribir mcp start. Y nos dicen que el server ha empezado, es decir, ahora los dos programas se están comunicando entre ellos. Y el siguiente paso será coger los ingredientes y llevarlos a la cocina. Cogemos las dos partes del prompt y simplemente las arrastramos a Claude. Pues en este caso yo le diré que se inspire en el metabolismo japonés para que veamos cómo puede afectar un estilo a la generación. Y también le recordaré que puede cambiar y modificar las capas. Y le enfatizo que las elecciones de las operaciones del archivo de operaciones no se dejen influir porque ya le haya dicho metabolismo. Y vemos que nos suelta una retahíla en la que nos dice las operaciones que ha seleccionado, en este caso 3. Bien ver las capas que nos sugiere. Si nos gusta podemos simplemente decirle que lo construya y si no podemos sugerirle cambios o simplemente regenerar para que nos vuelva a dar otro concepto totalmente diferente. Yo, por ponerle cualquier cosa, simplemente por el ejemplo, le he puesto escultural, pero aquí podríais enfatizarle que no queréis ciertos elementos o que preferéis que sea horizontal, etcétera, etcétera. El concepto que nos da ahora es completamente diferente, simplemente le damos a este a OK y vemos lo que nos construye. Como se están comunicando los dos programas, es decir, Claude está leyendo el archivo de Rhino y viendo qué puede hacer. Nada, y en un periquete ya tenemos aquí todas las capas. Empieza a construir en un momento. Realmente esto va un poquito más rápido, pero yo lo he puesto a velocidad por 1.000.000 para no dormiros. Una cosa que está chulísima es que si os fijáis, hay un momento en el que pone Capture Viewport. Es decir, aquí el modelo está girando automáticamente y haciendo zooms in, zoom out al modelo para mirarlo y comprobar que lo que está haciendo tiene sentido o es como él se lo estaba imaginando. Y una vez acabado el modelo, que en este caso ha quedado bastante guapo, nos deja un inventario completo de las diferentes capas y todos los elementos que tiene por capa. Y ahora que ya tenemos un modelo que nos gusta armado, podemos probar una de las cosas más potentes de la herramienta, que es la capacidad de hacer cambios locales. Es decir, vamos a actuar quirúrgicamente en una parte del modelo sin que altere las otras. En este caso vamos a decirles que las cápsulas que nos ha dado son muy planas, un poquito aburridas y que les dé un poquito más de chicha, a ver qué nos puede hacer. Le sugerimos que las haga como pétalos de flor, por curiosidad y experimentar, y le volvemos a insistir, por si acaso, que solo actúe en las cápsulas. Y el resultado es exactamente lo que le hemos pedido. Vemos que hasta en plantas son literalmente flores, lo cual está bastante guay. Y esto es muy importante. Siempre va a haber algún problemita o alguna imperfección en el modelo. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un poquito de clipping, es decir, algunas superficies y partes del modelado que se solapan. Pero no estamos haciendo esto para aspirar a modelado. O sea, es muy fácil obsesionarte y empezar a decirle que corrija, pero no tiene sentido porque estamos experimentando y estos no son modelos finales. Así que no os obsesionéis con tener el modelo perfecto. No es la intención por la que usamos esta herramienta. Además de que nunca te lo va a dejar niquelado al 100%, estos resultados ya son completamente válidos y nos sirven de mucho. Y ahora sí, segundo paso, vamos a añadirle toda la información abstracta y todos estos diagramas de flujo al modelo. El crafteo de esta segunda parte es muy sencillo. Simplemente añadimos el prompt de los diagramas y flujos al chat donde tenemos el modelo ya hecho. Así que veamos rápidamente qué hay dentro de este prompt, que es mucho más sencillo que el primero. Tenemos una primera parte en la que le vamos a decir lo mismo, el rol, que es en este caso de generar diagramas de los sistemas internos del edificio. Un segundo apartado en el que definimos las capas que puede incluir, que antes de construir analice bien lo que hay. El apartado número 3 son normas geométricas y reglas de construcción. Y por último el apartado 4 en el que damos indicaciones específicas
a diferentes tipos de sistemas o de capas. Y añadimos una coletilla en la que le decimos que sea libre de interpretar todas estas instrucciones creativamente si cree que quedarán mejor en el resultado. Y como siempre, estas instrucciones pueden modificarse, añadirse, quitarse según nos interese. Al igual que con el primero, simplemente lo arrastramos a Claude, dejamos que piense. En este caso le decimos que sea un poquito sutil con la maquinaria que añade, porque al principio hice una iteración en la que me añadía cajas que salían hasta del edificio y lo reventaban. Y como no vamos a ver un pepino si no cambiamos la visualización, vamos a ponerlo en modo técnico. Y ahora sí podemos ver cómo va surgiendo toda esta maraña de líneas, que podría darnos una idea de cómo funcionarían estos sistemas, pero siempre son orientaciones. Y para verlo mejor vamos a aislar, por ejemplo, las capas que son sistemas de agua caliente, retornos, idas. Y en este caso el resultado es bastante compacto por la geometría del modelo que tenemos, pero aquí os enseño también otras iteraciones previas aplicando exactamente el mismo prompt. Mira, y se me acaba de ocurrir que para hacerlo más chulo y que veáis de lo que es capaz, vamos a añadirle unas señales de radio que salgan de la torre más grande. Enter. Y en un momentito nos ha construido las señales de radio, pero además ha añadido la antena. Y por último, y para que el modelo no esté en un espacio abstracto flotando el solito, vamos a decirle a Claude que nos genere un contexto para el modelo. El prompt que le damos es simplemente una descripción de cómo queremos que sea este contexto. En este caso le decimos que sea un tejido más medieval, de una trama más orgánica, con elementos naturales y un poquito de topografía. Le damos también las dimensiones de extensión para que no se nos vuelva loco. Y en un pispás ya tenemos montada nuestra mini ciudad con nuestro edificio como protagonista. Podríamos seguir iterando y añadiendo detalle, pero en este caso no es necesario. Pero os comparto también otra iteración que había hecho previamente para que veáis que también puede hacer otro tipo de cosas. Genial, pues ya con el modelo listo tenemos proyecto de arquitectura. Cállate, pringao. Que ahora viene la parte más pringada. Sí, la parte más pringada del tutorial. La parte más importante del tutorial. Y sí, tenemos un modelo de una apariencia muy compleja y muy persuasivo. Muy persuasivo porque está resonando directamente por cómo están construidos los modelos de inteligencia artificial con nuestro imaginario de lo que entendemos por un buen edificio o incluso arquitectura. Y así cualquiera está tentado de llamarlo arquitectura y lavarse las manos. Pero hagamos una pausa. Vamos a levantar la alfombra un momento, porque lo que acabamos de hacer aquí es el equivalente a hacer un tutorial en el que yo os enseño a utilizar las herramientas de AutoCAD o cualquier programa de dibujo y dibujo una casita. Estoy utilizando herramientas que se utilizan en la arquitectura o para la producción de arquitectura, pero no es arquitectura. Y no creo que nadie piense, por favor, que esto es arquitectura. Pero es que estos modelos son exactamente como la comida basura. Y es que por su naturaleza resultan hiperestímulos que están diseñados prácticamente para darnos una falsa sensación de saciedad visual. Todos hemos escuchado hasta la saciedad el típico discurso de, bueno, es solo una herramienta, como lo fue en su momento el AutoCAD, que solo nos complementa y la tenemos que utilizar con pensamiento crítico. Y sí, pero aquí radica uno de sus mayores riesgos, y es un riesgo del que ya nos advirtió Heidegger a mediados del siglo anterior. Y es que la postura más peligrosa que podemos tomar ante la tecnología es justamente la de pensar que esta es solo una herramienta y algo neutral. Y es que estas son tan eficientes que podrían absorbernos y hacernos olvidar que existen otras maneras de relacionarse con el mundo. Esto se acentúa más con las tecnologías actuales, que son mucho más potentes, porque a diferencia de un compás o un software tradicional, estas inteligencias artificiales operan dentro de una caja negra. Cuando tú diseñas con un amigo, con otro arquitecto, con otra persona, tú puedes criticar o puedes ver el proceso que él está haciendo para llegar a sus conclusiones, a sus propuestas, lo que sea. Pero cuando estamos diseñando con una IA, no somos capaces de ver el proceso que hay en medio de nuestro input y el output que recibimos. Por lo tanto, no puedes discutir con este algoritmo, no solo porque no sea nuestro lenguaje, sino porque ni siquiera podemos ver lo que está haciendo. Y caemos en el riesgo de poder aceptar sus resultados casi como una verdad absoluta, cayendo de nuevo en una especie de pensamiento mágico. Y a la vez lo más fascinante es que dentro de esta caja negra no habita nuestra realidad. Habita una realidad matemática alternativa, latente, que si bien está hecha a partir de datos de nuestra realidad, es completamente diferente. Y poco a poco corremos el riesgo de utilizar este nuevo mapa, es decir, esta realidad alternativa, como
la realidad en la que validamos y para la que construimos nuestros proyectos. Y esto nos puede llevar a terminar valorando la arquitectura, los proyectos, por lo que la máquina puede entender y lo que es correcto en esa realidad alternativa en lugar de la nuestra. Es decir, estaríamos hablando el lenguaje de la máquina y diseñando para ella. Claro, y esto extirpa al proyecto de un montón de cosas que hacen que un proyecto sea arquitectura, como pueden ser, por ejemplo, las fricciones sociales, materiales, técnicas, los posicionamientos políticos, intenciones, contexto, que acaba siendo lo que hace que un edificio sea real. Y peligroso es olvidar, o no olvidar, sino creer directamente que no son necesarios otros atributos fuera de los que valora la máquina para hacer un proyecto de arquitectura. Estaríamos empezando a pensar como la máquina. Y aquí rescato una cita de Mario Karp. Y es este espacio de datos lo que Baudrillard definiría como mapa. Buah, tremendo palo de agua que está cayendo. Y él hace referencia a un cuento de Borges en el que una civilización se vuelve tan obsesionada con la cartografía que acaban haciendo un mapa 1 a 1 de todo el territorio que lo cubre completamente. En el cuento, este mapa, que para nosotros es el espacio latente de la inteligencia artificial, su realidad, no la nuestra, acaba en ruinas y desperdigado por el desierto. Pero el problema en nuestro caso es que este mapa no está quedando arruinado por el paso del tiempo, sino que está sustituyendo a la realidad propia. Es decir, tenemos el riesgo de acabar habitando el mapa. Claro, este escenario se vuelve crítico en nuestro sector, porque la manera en la que se consume, sobre todo el Lego, nuestra disciplina es a través de imagen y de los entregables, es decir, de los planos, de los renders, alzados, de los dibujos, que muestran la arquitectura a través de sus atributos visivos, que son muy importantes, pero no son el cuadro entero. Así, el usuario de a pie, es decir, el público Lego, incluso tristemente me da la impresión que muchos practicantes no son capaces de distinguir entre el valor de una imagen creada por IA de una imagen que tiene detrás todo un proyecto de arquitectura. Porque claro, si solo han consumido arquitectura desde este tipo de documento, para ellos la arquitectura solo será la imagen. Por lo tanto, para ti, lo que está haciendo la IA no es diferente porque desconoces de lo que le falta. Que es todo este otro barullo de 1000 interpretaciones que hay de lo que es la arquitectura, en lo que no me meteré ahora, pero que ciertamente no es solo una imagen. Y es que si nosotros los arquitectos contribuimos a reducir la arquitectura a la producción de objetos que se pueden ver en una pantalla, estamos cavando nuestra propia tumba. Estamos corriendo el riesgo de que el prompt sustituya el proyecto. Y claro, si esto pasa, el arquitecto dejaría de tener sentido y podría ser fácilmente reemplazado por un Siri en esteroides. Bueno, suficiente charla ya. Esto es un melón enorme, con muchos pensadores, muchas cosas pensadas y muchas cosas por pensar, pero espero que este barrido superficial sobre muchos de estos frentes abiertos sea suficiente para cerrar y completar el tutorial, demostrando que saber hacer funcionar la herramienta no es lo mismo a saber usarla. Pero como ya decía, este melón es enorme y lo podemos abrir en otro vídeo dedicado. Y ahí ya podemos seguir profundizando a saco, introducir otros autores. Por ejemplo, tenemos aquí el amigo Manfredo Tafuri, seguir con Carpo, o explorar temas tan interesantes como los paralelos que se pueden trazar, por ejemplo, con la época de las luces, el neoclasicismo y la razón, y muchas otras cosas más. Pero ya, suficiente por este vídeo, que tengo la lengua seca como un esparto y estaréis hartos de escucharme, así que chao.